Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición de nuevo estar con ustedes en este día que el Señor nos regala. Hoy quiero compartir una palabra que le he titulado ¿Quién es el más grande entre nosotros? Y es que desde niños se nos ha enseñado a ser mejor que los demás, a llegar de primero, a ganar en las notas en la escuela, a ganar los concursos, a ganar en los deportes. Siempre tenemos un pensamiento de ser mejor que los otros, llegar más lejos que los demás, de subir, de ser el primero. Y esto no solamente nos ha tocado, nos ha correspondido a nosotros, sino que desde los tiempos bíblicos las personas fueron entrenadas de esta manera. En Lucas capítulo 9, verso 46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Aquí es interesante que el Señor coloca en una posición de grandeza a un niño. Normalmente un niño no tiene poder económico, no tiene preparación, no tiene madurez, no tiene desarrollo, porque es un niño. Pero el Señor dice que es grande. ¿Qué ve el Dios en los niños? Ve su inocencia, ve su fe, ve que un niño cuando confía en alguien es capaz de creer hasta el final. Nosotros, por nuestra razón, por nuestro intelecto, por nuestras experiencias negativas, se nos hace difícil confiar y creer. Por eso tenemos que regresar a esa etapa de niño en cuanto a la inocencia y el poder creer de esta manera en Dios. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante este pasaje que nos habla acerca de lo que piensan los gobiernos políticos y los gobiernos del mundo, de que el grande es el que recibe el servicio. Jesucristo dice, en el reino de los cielos es todo lo contrario. Para ser grande en el reino de los cielos tienes que ser un servidor. Entonces hemos visto que tenemos que tener la fe y la confianza como un niño, pero también tenemos que ver que para ser grande en el reino del Señor es la persona que sirve. Normalmente he podido ver que muchas personas les gusta posiciones dentro de la iglesia para tener un nombre, para dirigir, para mandar, para que las personas hagan lo que ellos quieren. Pero en la iglesia del Señor no es esa la mentalidad que se tiene. El que quiere ser grande debe servir, debe ser ejemplo en el servicio, en todo lo que hace. Jesucristo lo hizo así. Precisamente lavó los pies de sus discípulos, que hasta ellos vergüenza tenían y no querían dejarse lavar los pies. Pedro no quería que Jesús le lavara sus pies. Sin embargo, Jesús insistió y le dijo, si no dejas que yo lave tus pies, no serás parte más de este grupo. Y entonces Pedro permitió que Jesús le lavara los pies. Pero ahí vemos que el grande está sirviendo a los más pequeños, que el más poderoso, el más grandioso, el que merecía que le lavaran los pies, estaba lavando los pies a sus discípulos. En el reino de los cielos, si usted quiere crecer, desarrollarse y destacarse, no es compitiendo, no es siendo mejor que los demás, no es mandando a los demás para que las otras personas hagan, es
sirviendo, es colocándote de ejemplo, es haciendo tú primero las cosas. Hemos sido creados para adorarlo y alabarlo. Y el servicio también es una manera de adoración. Qué interesante es que cuando yo sirvo a Dios es otra manera de adorarle. Todos nosotros tenemos talentos y dones dados por Dios y pueden ser bien usados o pueden ser mal usados. Muchas personas están usando las cosas de Dios para su propio beneficio, pensando de una manera egoísta, pensando de una manera que les beneficia a ellos personalmente, y no están pensando en el reino de Dios, no están pensando en Dios y no están pensando en los demás. Cuando usted decide servir al Señor, usted siempre debe pensar en el bien común, en qué es lo mejor para todos, qué es lo que le conviene al reino de Dios. No es qué es lo que me conviene a mí. Por eso es tan importante tener esa mentalidad de servicio. A Dios no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona. A Dios lo impresiona el servicio, la obediencia, la humildad. Al ser humano lo impresiona la opulencia, la riqueza. A nosotros nos impresiona lo que se ve, los milagros, las señales, pero aunque son importantes los milagros y las señales, a Dios lo que le impresiona, lo que le motiva es la obediencia en nuestro corazón. Qué importante es la obediencia. ¿Sabe? Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros que se deben usar para la gloria y la honra de su nombre. Cuando Dios te usa en un milagro, te usa en una palabra profética, te usa en un servicio, te usa sirviendo, te usa en un consejo, una palabra de consejo, una palabra de sabiduría. Las personas que reciben esa bendición se deslumbran por ese don que Dios ha puesto en ti. Y es bueno esto, pero la verdad, recuerda que lo más importante no son los milagros, no son las palabras de ciencia, las palabras de sabiduría, no son los buenos consejos. Lo más importante es la obediencia al Señor. Por eso la Biblia habla de un texto que nos pone a pensar continuamente a nosotros los ministros y líderes que estamos siendo usados por Dios, es que muchos se acercaron al Señor y le dijeron: en tu nombre hemos hecho milagros. Y el Señor les dice: apártate de mí, porque nunca te conocí. Quiere decir que el que Dios te use no es una garantía de salvación. Dios necesita usarnos como instrumentos para bendecir a la iglesia, pero más que eso, Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fuera de todo esto, Dios está interesado en las personas que le obedecen, que le honran, que se entregan de corazón. De manera que la pregunta con la que comenzamos este mensaje es: ¿quién es el más grande entre nosotros? Primero, hay que tener un corazón como de un niño inocente que puede creer y confiar en Dios. Segundo, una persona que sirve al Señor con todas las fuerzas de su corazón y a su prójimo como a sí mismo, porque de la misma manera el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De cómo yo muestro el amor hacia mi prójimo: sirviendo. Entonces, en los reinos de este mundo te dicen: dirige, gobierna, que la gente se rinda ante ti, que la gente te obedezca y haga lo que tú quieres. El Señor dice: esto no es así. De manera que Dios precisamente nos ha escrito su palabra, pero es para que nosotros voluntariamente le honremos, le obedezcamos y nos entreguemos de corazón. Quiere decir que el Señor tampoco nos obliga, está esperando que de una manera voluntaria nosotros nos acerquemos a Él, le busquemos y le amemos. Y por supuesto, entonces, la obediencia. Cosas que nos hacen grandes: ser como un niño, la inocencia y la fe de un niño. Cosas que nos hacen grandes: el servir a los demás, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tercero, la obediencia. Son tres cosas
que nos van a hacer grandes en el reino de Dios. La pregunta es, ¿quieres ser grande en el reino de Dios o quieres ser grande en este mundo? Si quieres ser grande en este mundo, entonces es todo lo contrario. Debes de ser muy calculador, debes tener mucha en tu mente. Esto se llama perspicacia, debes de ser calculador, dejar razonar todas las cosas, ese es, y no ser como niño. Si quieres tener triunfo en este mundo, entonces trata de escalar tumbando a los demás para que las personas te sirvan y te sigan y hagan lo que tú quieres. Ese sería el segundo paso. Y tercero, que en vez de ser obediente, solamente lo hagas cuando te conviene. De esta manera es como funciona el reino de este mundo. El reino de Dios es todo lo contrario. Mis amados, ¿dónde quieres ser grande? ¿En la iglesia, en el reino de Dios o en el reino de este mundo? Esta mañana yo les bendigo y esta es una palabra para que pensemos, para que recapacitemos, para que evaluemos de verdad en dónde queremos, a dónde queremos ir, dónde queremos llegar y qué tan grande queremos ser. Dios les bendiga a todos. Tengan ustedes una maravillosa semana.